Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. Hoy nos vamos a enfrentar con una verdad incómoda y es que nadie está obligado a leernos, nadie está obligado a valorar nuestro trabajo, nadie está obligado a consumir arte, literatura, nadie está obligado a eso. Este es un principio que parece elemental, parece autoevidente, pero no lo es tanto. Vamos a hablar un poco de esto, no sin antes recordar que yo soy Sundiata Keita, escritor, miembro fundador del colectivo artístico Episteme Colombia y su anfitrión en este su espacio. ¿Por qué hacemos hoy este razonamiento? Porque es que es muy común, tanto en círculos digitales como presenciales, escuchar hasta la saciedad y leer críticas que hacen muchas veces los escritores y hay que hacer aquí un mea culpa, también yo las he hecho en algún momento de mi vida, respecto de por qué la sociedad consume, digamos, otros bienes y servicios y no consume la literatura. Y no estamos hablando únicamente de la literatura en general como un ente abstracto al cual ciertamente apreciamos y defendemos, sino nuestra propia literatura. Entonces vamos a hablar un poco sobre eso. ¿Por qué? Porque entender eso puede ayudarnos con nuestra carrera, nuestra labor como escritores. Ustedes saben que nosotros acá partimos de una división tripartita que al mismo tiempo es una unidad dialéctica, es consustancial al escritor. Son tres dimensiones que confluyen. Dimensión artística, estética, creativa, dimensión académica, dimensión de conocimiento, y dimensión emprendedora, dimensión comercial, dimensión monetaria, dineraria de la literatura. Estas dimensiones, como hemos dicho, confluyen en el escritor, guían su accionar y también sus puntos de vista. No obstante, ¿cuál es la premisa que muchas veces hemos esbozado? Que si yo escribo un libro, la sociedad está en el deber de leerlo porque un libro es valioso per se, o debe serlo para todas las personas. E inclusive a veces matizamos, o debe serlo para las personas inteligentes, para las personas con una noción mínima de cultura. Y esa es una cuestión que se repite y es permanente. Entonces es un problema que tenemos como escritores el pensar de esta manera. ¿Por qué? Porque el decir que un producto que el mercado no lo está respaldando en general, porque el mercado no funciona bajo imperativos morales o en este caso estéticos, sino que funciona con decisiones individuales de los compradores o de ciertos nichos de mercado. Entonces pensar de esa manera es ir contra la lógica de mercado. Ya, porque el valor estético que nosotros tenemos en esa dimensión creativa no necesariamente se traduce en un valor monetario. Ahora, eso no significa, y estamos aquí con una postura nihilista, derrotista, anticreativa, y vamos a decirnos, dedíquense todos a otra cosa. ¿Por qué no? Aquí hemos tratado varios videos como este que hicimos sobre si se puede vivir o no de la literatura, y ustedes saben cuál es nuestra postura en el canal, que hay que tener una segunda fuente de ingresos, porque si usted mismo revisa el mercado, grandes plataformas como Amazon, usted puede constatar y contrastar la información con otras fuentes y darse cuenta que la mayoría de escritores no vamos a vivir de la literatura. Esa es una discusión, digámoslo, interna de tanto del gremio de escritores como que debe tener uno, es decir, en un marco autorreflexivo. Pero el ventilar esa clase de opiniones, esa clase de juicios, condenar a otra persona que no es inteligente, no tiene cultura, porque no consume lo que la literatura produce, eso sí que es un error, porque la gente lo que compra es muchas veces la experiencia, entretenimiento, desconexión, estatus, utilidad y un placer que puede ser inmediato. Entonces, ¿con qué productos compite un libro? Vamos a hablar primero de un mercado que no es necesariamente académico, intelectual, porque hay que entender que las facetas de la vida de las personas no transcurren, nuestras vidas no transcurren únicamente en una pequeña urna
cierto, de cristal en una torre de marfil, donde no hay experiencias cotidianas, donde no hay un paseo, donde no hay una salida, donde no hay, eso sí tiene que ver con el estilo de vida de cada uno, pero me refiero. Entonces, recordando esos elementos, ¿cierto? De gratificación, de estatus, de utilidad, de lo que la gente, el valor percibido que tiene. Entonces, el libro, que para muchos de nosotros podemos llegar a considerarlo muchas veces que un objeto de gran valor, inclusive algunos lo consideran como una especie de objeto sacro, compite con objetos profanos como un par de zapatos, un bolso, una botella de licor, una suscripción a una plataforma de streaming, el último teléfono. Y eso no significa que sea algo decadente per se, significa que es la elección del consumidor. Ahora, otra cosa que debemos tener en cuenta de allá hacia acá, es decir, de la sociedad hacia los artistas, también específicamente en algunos casos hacia los escritores, como en el estereotipo del poeta bohemio, ¿cierto? El poeta que siempre está arruinado, está mal vestido, no tiene dinero, es una especie de paria para algunos y para otros inclusive es una especie de parásito, cosa que no es cierta. Esté usted o no de acuerdo, encaje usted o no en el estereotipo del poeta bohemio. Pero hay que entender que así como hay una crítica, ¿cierto?, de este sector hacia allá, que muchos hemos caído en eso, de que esta persona no consume cultura, literatura, no. También de allá hacia acá hay gente que dice, es que eso no sirve para nada. Yo para qué, hay gente que lo dice. Y yo para qué compro un libro de literatura, por qué me leo una novela, un libro de poemas, a mí eso no me interesa. Hay gente que dice, a mí no me aporta. Entonces, se le ve al artista como un paria, se le aísla, inclusive como un parásito, que es improductivo, que es ornamental, que es prescindible. No estamos aquí afirmando que tengan razón, ni mucho menos. Pero esa percepción existe, es real, hay que lidiar con ella. Entender que si llevamos un reconocimiento como escritores a nivel de mercado y a nivel social, también entender que ese reconocimiento no nace de un derecho, una prerrogativa de nosotros, sino que debe ser conquistado. Entonces, ¿qué podemos, digamos, tener en cuenta? ¿O qué debemos tener en cuenta? Que la gente no está obligada ni a entender la obra, ni a financiar la obra, ni el proyecto o la vocación que tengamos nosotros. Cuando alguien compra un libro que nosotros escribimos, o cuando alguien compra un libro en general, es una elección que toma. Y por el valor percibido que esa persona ve allí. Ahora, vamos a hacer, por ejemplo, un ejercicio práctico, si ustedes lo pueden hacer. Ustedes pueden buscar una librería, vamos a buscar acá este libro de este autor, Yuval Noah Harari, que es bastante conocido, ¿no? Por ese libro de Animales a Dioses, el libro Nexus, donde él habla mucho de la IA, y es un autor bastante polémico, bastante conocido actualmente. Pero ustedes lo miran aquí, por ejemplo, yo lo voy a poner como en dólares, por ejemplo, un libro de este autor Harari, por hablar de un autor, digámoslo así, conocido, que pueden ustedes hacer la búsqueda digital en una página de su país o algo, una librería. Yo primero me estoy consultando la Librería Nacional de Colombia y por lo menos de los libros que aparecen aquí, por ejemplo, voy a ponerlo pesos colombianos, valor a dólares. ¿Cuánto vendría a ser? $23 en un libro de Harari, que es una experiencia que puede cambiar su vida. Porque estamos hablando de un libro, usted esté de acuerdo o no con él, porque es un autor bastante polémico, pero puede aprender muchas cosas con un libro. Ahora, también yo consulté, porque yo por mi caso yo soy abstemio por diferentes razones, pero hay gente que sí consume licor, y buscando un ron, por ejemplo, acá en mi país, en un sitio, de una discoteca, por ejemplo, en la ciudad de Medellín, acá en Colombia, por no decir, digamos, el precio más elevado, está entre 27 y $35. Es decir, un producto que usted va a consumir una sola vez en una noche es más caro que un libro de Harari. Y mucha gente se lleva las manos a la cabeza y dice, ¿cómo es posible? Pero ahí hay libertad de mercado. La persona no le interesa
leer esa perspectiva que ofrece este autor Harari, por ejemplo, en los temas que él toca. Y la persona lo que quiere es una experiencia gratificante, salir con los amigos, comprar el ron, estar en ese sitio, pues está en su derecho. Ahora hablemos muy brevemente también de personas que sí leen, pero no consumen literatura. Lo que consumen es textos de información, digámoslo, en sus áreas, si son digamos, sí, estos métodos ahora que están vendiendo mucho sobre con el tema del coaching, ¿cierto? El tema de esa especie de entrenamiento, ¿no? De motivación, libros de su propio ramo, si son arquitectos, si son ingenieros, si son economistas, si son libros de ese ramo, o libros de información, de debate político, de filosofía, pero no les gusta la literatura, no les gusta el mercado cultural. Entonces, la pregunta ya debe cambiar y ya no es ¿por qué no me leen? Sino ¿qué ofrezco yo para que me quieran leer? Ofrezco claridad, ofrezco una buena estrategia de marketing, comprendo cómo funciona el mercado, tanto el mercado en general como el nicho cultural donde yo estoy. Porque la sociedad no nos debe lectores, pero podemos trabajar para obtener esos lectores en nuestro propio nicho. Ahora, pero déjanos tu comentario. ¿Crees que la sociedad tendría que obligar, como piensan algunos artistas y escritores, pues, que la sociedad tiene un deber de apoyar al arte por una especie de obligación? ¿O piensas que únicamente lo hace el mercado, que todo es libre mercado, o tienes una postura mixta sobre este tema? Déjanos por favor saberlo en comentarios, nos interesa mucho conocer tu opinión. No siendo más por el momento, nos veremos en otro episodio de Episteme Colombia Literatura.